La hermana Lunita hizo una pregunta en la mañana que por el espacio de tiempo no la podíamos contestar porque nos íbamos a quedar sin almuerzo, porque era larga la pregunta. Así que ahora le voy a pedir que la formule de nuevo y vamos a intentar contestarla. Hermana, el micrófono corrió. Hay que prenderlo. Aprendí, ahí sí. Mi pregunta fue, entendiendo que el Señor dice, el Espíritu Santo, que a través de la Escritura, que el alma que pecare morirá. Y entendiendo que quien cree en el Señor es recipiente del Espíritu Santo, o sea, somos tabernáculos. Eh, ¿qué, y dado que estamos viendo también el libro de Hebreos, un poquito más adelante, el que escribe Hebreos dice, bueno, el Señor, que es difícil cuando las personas conocen al Señor y se van, es como un poco difícil que vuelvan, cuando ya han conocido al Señor. ¿Qué pasa con el Espíritu Santo? Eh, Hay una parte que dice que Él gime con gemidos indecibles. Entonces, quería entender un poquito esa parte. Ya, pero no con el, como hablar de la salvación y eso, como, no, es como más que, ¿qué pasa cuando el, está el Espíritu, ¿me entiendes? Cuando la gente, los hermanos, nos podemos irnos y ¿qué pasa con el Espíritu Santo? ¿Qué, qué pasa? Claro, eh, dormirá. Yo estaba pensando sobre lo que dice el apóstol Pablo cuando dice, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Pero no sé si eso va relacionado con eso. Esa era mi pregunta. Espero que se haya entendido bien. Amén. Se entendió perfecto. El hermano Luis también me hizo la pregunta está muy parecida. Así que vamos a intentar eh, responderla. Quiero que alguien me busque un pasaje que dice, la paga del pecado es muerte. Sí. Romanos 6:23. Voy a leer Romanos 6:23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta pregunta, nosotros tenemos que ver las dos caras de la cruz, porque está íntimamente relacionado con la obra que hizo el Señor Jesucristo por nosotros, en nosotros y con nosotros. Eh, Cuando una persona cree en el Señor Jesucristo, esa persona es salvada. La salvación nunca va a ser un mérito, nunca va a ser porque yo busqué, porque yo lo hice. La salvación no está basada en el hombre, sino está basada en el Salvador.
Nuestra salvación es completa y tiene que ver con Jesucristo. La salvación es el regalo de Dios en Jesucristo. Cuando nosotros nos presentemos ante Dios, el único mérito que nosotros hemos de tener es que hemos creído en el Salvador. Y en esto es importante ver, por eso que es tan importante las escrituras, siempre en el inicio, cuando empieza el hablar de Dios, lo primero que Dios presenta es que algo que al hombre le puede parecer tan pequeña cosa, que Adán desobedeció una sola vez y fue destituido de la gloria de Dios. A algunos les parece que Dios es muy severo, o a algunos le podría parecer que como que Dios se le pasó la mano con Adán, pero la respuesta es que nuestro Creador es un Dios santo. O sea, la característica más importante de Dios es su santidad. Cuando Adán pecó, hermanos, él fue destituido de la gloria de Dios. O sea, salió del Edén, eso significa destitución. Y la destitución de Adán fue a través de los ángeles, que con espadas de fuego lo sacaron y cerraron el camino al Edén. O sea, el Edén era un lugar donde el hombre vivía con Dios. Y cuando Adán pecó, él tuvo que ser sacado de ese lugar, pues la santidad de Dios no podía resistir ese pecado. De hecho, Adán, la consecuencia que él tuvo en su propia vida fue que murió. Y la muerte de Adán significa que Adán había sido creado con la luz. Él había sido creado para vida eterna. Adán era eterno porque tenía la luz de la vida en él. O sea, el Señor le dijo, de este árbol no comerás, so pena de muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que antes de que él comiera, él no moría, no tenía la muerte. Entonces, la gravedad de la obra de Adán fue que él murió y la muerte significó que la luz salió de su vida. O sea, la vida eterna, que era Cristo, en el cual había sido creado en la luz, salió de él y fue echado de la presencia de Dios. Cuando Adán salió del Edén, Dios podría haber hecho lo que hizo el profeta Jeremías cuando el Espíritu de Dios lo hizo hacer una vasija, fue a la casa del alfarero y vio una vasija que él estaba haciendo. Y cuando la vasija en sus manos se le destruyó, la orden fue hacerla de nuevo, ¿no? En ese momento que Adán salió del Edén, se hizo inútil. No había nada en Adán que lo pudiera unir con Dios. La religiosidad es muy peligrosa. ¿Saben cuál es el peligro de la religiosidad? Es que se invita al hombre a hacer cosas para agradar a Dios. No sé si ustedes se dan cuenta, o sea, como tales cosas, tales sacrificios, tales esto otro, para que de esa manera Dios nos acepte. El hombre en sí mismo es inaceptable. Dios no lo puede aceptar. No importa lo que haga. El hombre está completamente destituido, está completamente fuera de la vida eterna y Dios ha hecho un juzgamiento sobre el hombre de su incapacidad.
Les pongo un ejemplo. Cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra, Israel se había entrenado por siglos para recibir al Mesías. Por siglos ellos habían leído las Escrituras. Venía el Mesías. El Mesías viene, hermano, y cuando vino el Mesías, ellos no lo conocieron. ¿Y por qué no lo conocieron? ¿Por qué ellos cuando vinieron los magos a Jerusalén, eh, ellos dijeron, ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde está el rey de Israel? Y entonces Herodes mandó a hablarle a los sabios de Israel para que le dijeran dónde iban a ser el Mesías. Y los sabios de Israel dijeron, el Mesías, como está escrito en los profetas, va a nacer en Belén. Y los condujeron a Belén, estaba escrito en la palabra. Pero cuando el Señor Jesús se manifestó, lo mataron, hermano. Y aquí ustedes ven que la Escritura, cuando no tiene como centro a Cristo, es un tropezadero. Jesús para los judíos es un tropiezo hasta el día de hoy, porque para ellos las Escrituras no juntan. Ellos quieren en su mente, en el entendimiento de las Escrituras, Jesús no entra. ¿Me entiendes? Su intelecto, el poder estudiar la Biblia solamente intelectualmente y, y no espiritualmente, hizo que Israel se llenara de justicias propias, de, de que encontraran valor en sí mismo por el hecho de conocer la Escritura, de ser el pueblo escogido por Dios, y se vistieron todo esto que ni siquiera les pertenecía, ni les pertenece al día de hoy, sino que era solamente la gracia de Dios. Hoy día pasa de la misma manera en el mundo cristiano. Es exactamente lo mismo, el conocimiento intelectual de la Biblia, un conocimiento que no es espiritual, que no es, está centrado en Cristo. Ese era el problema de Israel. El conocimiento que ellos tenían de la Escritura hasta el día de hoy no está centrado en Cristo, sino que está centrado en ellos. ¿Es extraño esto? No es extraño. Cuando ustedes ven la manifestación de la más grande religión cristiana que está sobre la tierra, ustedes ven que el centrismo de ellos no es Cristo. ¿Sabes cuál es el centrismo de la Iglesia Católica? ¿En qué están centrados? No. ¿Saben en qué están centrados? En ellos mismos. La madre Iglesia Católica. Es la mater. La mater no es solo la Virgen María, es la Iglesia. Ellos por eso María la identifican, entonces el centro de todo, ustedes cuando entran a una iglesia católica van a ver una Virgen como de 5 metros y a Jesús chiquitito en los brazos, ¿no? Y con yo hace poco me tocó estar en un funeral escuchando el rosario. Hermano, el rosario es un rosario de, ¿cuál es la palabra? De herejías. Es, además de ser agotador, es lo que sale de la boca de ellos es una herejía. Esta herejía lo han repetido por siglos y siglos y siglos. Porque el centrismo no es Cristo, sino que el centrismo es la santa, o sea, nosotros. Yo, Israel, yo, Iglesia Católica,
Hermanos, cuando ustedes escuchan el cuarto misterio glorioso, es una cosa para tirarse al suelo y agarrarse las mechas, hermanos, es que tú no es como, yo me sentí escuchando eso como Pablo cuando estaba en Atenas, le dolió la idolatría, cuando dice que María fue concebida por el Espíritu Santo. Hermano, es el cuarto misterio glorioso, o sea, es una herejía. Y el quinto es más hereje. Dice que María se levantó en cuerpo y alma al cielo y hoy día es la reina del cielo. Hermano, ¿a quién se le puede ocurrir tamaña herejía, hermano? Pero ¿saben de dónde viene la herejía? Que Jesús dejó de ser el centro e Israel ocupó ese centro, nosotros. Y luego en el mundo cristiano eh, no ocupó nuevamente Jesús el centro, sino que nuestra denominación es el centro. ¿Te dan cuenta? ¿Y por qué pasa esto, hermanos queridos? Porque el hombre quiere tener capacidad para alcanzar a Dios. ¿Y saben por qué pasa eso? Porque el hombre no se conoce, no sabe el juicio que Dios ha hecho. El hombre salió del Edén inútil para Dios, hermanos, completamente inútil, sin capacidad para hacer la voluntad de Dios. Y Dios tuvo paciencia por los siglos, soportó al hombre. Y muchas veces tenía que ponerse un perro aquí en las narices, hermanos, por la iniquidad y la maldad del ser humano. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le podemos presentar a Dios, hermanos? Y la religión hace eso. Te hace un puentecito donde tú, y te pueden poner cosas muy duras que tú hagas. La prosperidad, por ejemplo, cuando lo que Dios te da es conforme a lo que tú das, eso es una herejía, hermanos, porque la ofrenda es una acción de gracias no por lo que te va a dar mañana, sino por lo que te dio hoy. El Señor no quiere chantajes, manipulaciones. La ofrenda es la acción de gracias que tú dices, todo lo que recibo es tuyo. Y de lo tuyo yo aparto para ti como todo y te lo entrego. Nos da para que nos vaya bien, no para que nos llenemos de prosperidad, sino es la acción de gracias a Dios. Entonces, ¿se fijan? Todas las herejías es porque se saca a Jesús del centro al pensar que el hombre tiene algún mérito en sí mismo. Y Dios, desde el principio, quiso que el hombre supiera que el hombre era malo. Cuando ustedes ven a los hijos de Adán, ustedes ven el pensamiento que tiene Dios del hombre. Cuando llevan una ofrenda al Señor, Caín lleva el fruto del sudor de su frente. En cambio, Abel lleva un cordero. Esto es tan significativo porque representa el pensamiento de Dios. Hermanos, Abel lleva un cordero porque está diciendo, yo pecador merezco solo morir. No tengo absolutamente nada que presentar ante ti, sino este cordero que va a morir en vez de mí, porque yo debía morir. ¿Se fijan? O sea, cuando Adán
salió del Edén, tuvo hijos muertos, tuvo hijos sin capacidad de hacer la voluntad de Dios. Y la fe, hermanos, consistió en creerle a Dios, que Dios justificaba por la muerte de una víctima inocente, por la sangre del cordero. La Escritura dice que Abel tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque le creyó a Dios. O sea, para nosotros que no tenemos ni un mérito, lo único que Dios nos ha dado es nuestra santísima fe, porque nosotros hemos creído en el Cordero de Dios, nada más. En cambio, Caín llevó el fruto de su esfuerzo. O sea, yo me voy a ganar a Dios porque yo me lo merezco, yo trabajé, yo hice cosas y ahora le llevo a Dios lo mío. Y Dios rechazó el sacrificio de Caín. Hasta el día de hoy esa religión está latente. La religiosidad consiste en el sacrificio de Caín, el llevar a Dios algo que Dios nunca nos ha pedido. Es llevar a Dios el fruto de nuestro esfuerzo. Haz el empeño para salvarte. ¿Se dan cuenta? Y entonces, en la primera instancia y durante siglos, Dios soportó al hombre, aunque él había dicho, el hombre es carne. Miren lo que dijo. Dios dijo, el hombre es carne. Y todos los designios de su corazón son de continuo el mal. Capítulo 6 del libro de Génesis. Miren, todos los designios de su corazón son de continuo el mal. Yo estoy hoy día desnudando a la raza humana, hermano. ¿Mm? Mostrándola como Dios la ve. Cuando Dios dice eso, y más aún agrega algo fuerte, dice, me arrepiento de haber creado al hombre, porque todos los designios de su corazón son de continuo el mal. Y dice, no voy a bregar más con el hombre porque es carne. Cuando él dice eso, está mostrando que el hombre es completamente incapaz de hacer la voluntad de Dios. Y cuando él dice todos los designios son de continuo el mal, no se está refiriendo que todos van a ser asesinos como Caín, o que todos van a ser ladrones como otros, sino que se refiere que todos van a buscar lo suyo y no para lo que Dios nos creó al hombre. ¿Saben para qué Dios creó al hombre? Yo les quiero revelar hoy día, vengo a revelar, no, algo que ustedes todos saben. Dios nos creó para su gloria. ¿Para qué nos creó Dios? Para su gloria. Pero quiero que tengamos entendimiento lo que significa para su gloria. Para su gloria significa que Dios pensó que el hombre iba a participar de sus obras gloriosas. Cuando dice mostrar su gloria, el hombre iba a ser un instrumento en las manos de Dios para manifestar lo que Dios era a través del hombre. Entonces, cuando el hombre cayó, se hizo inútil, porque todo el centrismo de su obra, aunque lo podía mencionar con sus labios, era cinismo, era yo. El hombre salió de un cristocentrismo a un egocentrismo. O sea, todo lo que hago es centrado en mí, en yo. Por eso que Dios dice que todos los designios del corazón del hombre son de continuo el mal, porque no se refiere a pecado grosero, es lo grosero y lo no grosero, porque tanto el pecador moral como el pecador abierto son pecadores, son carne.
Cuando Dios dice que son carne, se refiere a la naturaleza Adán, a los hijos de Adán. Y la característica de los hijos de Adán es, primero, centrado en sí mismo. Segundo, además de estar centrado en sí mismo, se busca su propia gloria. Aún en el ámbito religioso, cuando se quiere tener éxito. ¿Me entiende? Se quiere tener éxito, pero no para la gloria de Dios. Por ejemplo, la Torre de Babel es una manifestación de que el hombre es carne. ¿Por qué? Porque cuando ellos construyeron la torre, ellos dijeron porque queremos llegar al cielo. El detalle era el siguiente, que era sin Dios. O sea, el hombre, el mismo deseo del diablo, de sentarse en el cielo y reemplazar a Dios. Hoy día esa filosofía es normal. El hombre es Dios. Y por supuesto el hombre es libre de hacer lo que quiera. De decir de pronto que es hombre, decir que es mujer. Les parece extraño, pero eso pasa. O si es mujer, decir que es hombre. No, o otras cosas peores de las que estoy diciendo. ¿Mm? El otro día alguien estaba hablando y decía que hay 21 posibilidades respecto a la sexualidad de un ser humano. Hay que tener una mente, pero súper experta para poder. Dice 21 posibilidades. ¿Mm? Otros son neutros, etcétera. Claro, otros son bisexuales, y etcétera. O sea, 21. Entonces, el hombre lidió durante siglos con el hombre caído, que no tenía ni un mérito, que no podía llegar a Dios. Y Dios tuvo paciencia. Y la paciencia que tuvo Dios fue por dos causas. La primera, en el corazón de Dios siempre le dolió que el hombre haberlo separado de él. Y, y manifestó al gran enemigo de Dios que fue el diablo. El diablo le robó la creación de Dios e hizo al hombre eh, lo hizo esclavo del pecado, lo hizo esclavo y que mirara no a Dios, sino que se mirara a sí mismo, así como el diablo. Me sentaré junto a las estrellas del cielo, eso pensó el diablo. Quiso reemplazar a Dios. Y también Dios, que había perdido al hombre y podía haber puesto al diablo aquí en la puña, y haber hecho un sonido, ¿no? Haber hecho esto y haber matado de una al enemigo, pero Dios tenía un plan y el plan estaba basado en la justicia y en el amor. Dios nos amó de tal manera y entonces pasaron los siglos y Dios le mostró al hombre que sin ley era un pecador, sin ley era carne. Y la escritura dice, prevaleció, no podía Dios acusar al hombre porque no había ley, pero existía el pecado. Y luego, cuando se reveló a Moisés, Dios le mostró al hombre que era pecador, pero ahora con un instrumento. Y ese instrumento era la ley. ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace la ley, hermana Francisca? Acusa al hombre. O sea, le muestra que ha pecado. Se le dice aquí está catalogado. O sea, la ley es un catálogo donde mide, es un metro que mide el pecado del hombre. O sea, Dios le mostró al hombre que era pecador sin ley y Dios le mostró al hombre que era pecador con ley.
Y la paga del pecado es muerte. Entonces habían dos cosas, hermanos, que no se podían juntar: la justicia y el amor. Porque si nosotros vamos a la justicia, ¿qué dice la justicia? Que el pecador debe, está claro, ¿no? ¿Qué tiene que hacer el pecador? Morir. Pero Dios es amor. ¿Cómo se puede juntar el amor siendo que Dios es justicia? Dios no puede hacer algo en contra del mismo, porque Dios es santo y no puede pecar. Si Dios no fuera justo, sería un pecador. ¿Cómo Él puede justificar a aquel que merece morir? Justamente. ¿Mm? Hermanos, ustedes ven la obra maravillosa de Dios en el Evangelio. Dios envió a su Hijo. ¿Quién era su Hijo? Lo que hemos dicho en estos días, era el resplandor de la gloria de Dios. ¿Mm? Quiero que nuevamente hablar de la palabra gloria. La palabra gloria son las obras de Dios en las cuales nosotros estamos involucrados. O sea, Dios quiere que se manifieste su gloria. Y la gloria en la tierra se ha de manifestar a través de la iglesia. La obra gloriosa de Dios, y de hecho, aquí mismo entre nosotros, vuestras conversiones al Señor, Dios se ha manifestado gloriosamente. Así muestra su gloria, sus obras son patentes en la iglesia. Pero la gloria del Señor tiene que mostrarse voluntariamente y tiene que ser un hecho de la vida cotidiana. Y sigo explicando. El Padre, hermanos, prepara al mundo en su sabiduría para salvar al hombre con justicia y con amor. ¿Y cómo lo hace? El hombre no podía pagar el precio. El hombre que era pecador no podía llegar a la altura de lo que exigía la santidad de Dios. Y en el cielo hubo un consejo. Y en ese consejo el Padre le pide al Hijo que venga a pagar la deuda. ¿Y con quién es la deuda? La deuda es con el Dios Santo. El único que podía pagar la deuda era Dios mismo. El hombre no tenía la capacidad de pagar la deuda. Hermana Carinita, ¿le puede decir al compañero de asiento que le dé un poquito de agua? Gracias, hermana. Y el padre, ¿saben lo que dice, lo que dijo el hijo? El padre le pide que venga a pagar la deuda. Y en esta petición está involucrada la muerte, porque el pago de la deuda tiene que ser en la muerte, porque el Señor tenía que venir a rescatar al hombre desde el pozo de la muerte. Y el hijo le responde al padre y le dice: provéeme un cuerpo para hacer tu voluntad. Dios le proveyó al hombre un cuerpo, a Adán, a Caín, a Abel y a todas las generaciones. Pero el cuerpo que Dios proveyó fue para la propia gloria del hombre. Pero hubo uno en el cielo que dijo:
provéeme un cuerpo para que yo haga tu voluntad. Esto no es algo improvisado, hermanos. Esto que les estoy diciendo no es el plan B. ¿No resultó el plan A? Entonces hagamos el plan B. La cruz siempre estuvo en el pensamiento de Dios. Siempre en el pensamiento de Dios, en su sabiduría, estuvo que su Hijo se encarnara, que viniera al mundo. ¿Saben por qué? Porque Dios tiene un preconocimiento, que es un atributo de Dios. En la Biblia, la presciencia de Dios. Algunos lo leen ahí en Pedro como la presencia, pero no es la presencia, sino es que es la presciencia de Dios. Y quiere decir que Dios sabe el presente, el pasado y el futuro. Y había algo, hermano, en la creación de Dios en relación al hombre. ¿Saben cómo era Adán, mis hermanos? Gracias, Mercedita. Eh, estoy en el sauna, así que no se extrañen, hermano. Cuando Dios creó al hombre, el hombre era inocente. ¿Qué significa inocente? Significa que el hombre no tiene parámetros. Es como el hijo de mi hermana Lunita, para no decir su nombre, el Elías. El Elías goza de los amores del padre, de la madre, de la abuela, del tío y de la tía, y no le falta nada. Es inocente. Más encima se da el lujo y dice, no me gusta la comida, no quiero comer. La abuela lo tiene que llamar para darle la comida en la boca. Te estoy delatando. y pregunta por el postre. Adán no tenía parámetro y por lo tanto él no valoraba lo que tenía, porque no tenía nada que le indicara algo que fuera distinto a lo que él recibía día a día. Lo que Adán recibía día a día era el afecto del Padre. Yo me imagino que Adán estaba en las rodillas del Padre y me imagino que de repente Dios era como la abuela que añoñó y la nieta dice, abuela, sálvame, ¿no? Eh, Adán vivía ese regaloneo, ese amor, esa intensidad, hermanos. A pesar de vivir con Dios y haber recibido todos, todos los regaloneos de Dios y todo el amor, y a veces pasa con los hijos, ¿no? No con todos, pero los hijos son inconscientes por naturaleza. Y lo digo por mí, como hijo. ¿Cuántas veces? Usted es muy consciente, hijo. Usted es la excepción. No da, no ha dado, ni dará ningún problema. A lo que yo me refiero, hermanos, que a pesar de de la dádiva que se da, en este caso, a Elías, de repente Elías no lo valora, no lo ve, recibe, recibe, recibe y no sabe dar.
Entonces, cuando el diablo le habló, ¿saben de lo que le habló el diablo a Adán? El diablo le habló a Adán y Eva calumniando a Dios. El diablo calumnió a Dios y él, como era inocente, no pudo discernir que lo que el diablo le estaba diciendo era una mentira. El día que ustedes coman de este árbol, serán como Dios. Dios sabe, dijo. ¿Y por qué le hizo tanto sentido a Adán? ¿Por qué le hizo tanto sentido? Porque Dios le había revelado a Adán que Dios quería que fuera como él. ¿Y qué hizo el diablo? Le dio un atajo. Va a llegar, pero Dios te ha alargado el camino, se ha reído de ti, pero mira, si tú comes este fruto, va a llegar igual, pero rápido. Calumnió el amor que Dios le tenía a Adán. Y cuando pasó eso, él inocentemente dio el paso y comió del árbol que Dios había dicho. El único mandato de Dios, el día que comieres de este árbol, ciertamente morirás. Y el día que comió del árbol, Adán murió, aunque no físicamente, aunque sí también físicamente, porque el hombre tuvo límites de años, ¿no? Pero murió espiritualmente, la luz desapareció de su corazón y dejó de ser eterno. Y en el capítulo 6 dice, me arrepiento de haber creado al hombre porque todos los designios de su corazón son de continuo el mal. Y dice algo más, Dios le señala un tiempo menor de su vida. Hasta ese momento vivían hasta 900 años y Dios bajó el estándar a 120 años y dijo, Dios, el hombre es carne. ¿Cambió el hombre? El hombre no cambió, hermanos. La historia de la humanidad es la historia del hombre centrado en sí mismo que quiere ser feliz, que quiere llegar al cielo. Hoy día los consejos a los jóvenes, sigue tu corazón, haz lo que tú deseas. Antes de cortar, de soplar las velitas, 3 deseos, que se te cumplan todos los deseos de tu corazón. ¿Se fijan cómo nosotros vivimos una sociedad donde el centrismo en cumplir los deseos del hombre, parece que esa fuera la felicidad? Y el hombre dice que la paga del pecado es la muerte. Dios dice, la paga del pecado es la muerte. Entonces el Hijo se encarna, nace de María, virgen, es engendrada por el Espíritu Santo y no había otra manera, otra forma. Jesús tenía que nacer, era la simiente de la mujer, porque el responsable del pecado es el hombre. Fíjense que cuando David, inspirado, se arrepiente ahí en el capítulo 51 por su pecado, él dice, en pecado me concibió mi madre. Y alguno que lee las escrituras textuales eh, ha pensado que el sexo es pecado. No es lo que dice la Biblia, hermano. El sexo no es el pecado, lo instituyó Dios. El pecado es lo que, cuando dice en pecado me concibió mi madre, se está refiriendo que el hombre transmite el pecado. O sea, cada ser que nace, nace bajo pecado, a causa de la ascendencia adánica. ¿Se fija? Por eso David dice, en pecado me concibió mi madre. Entonces Jesús viene en esta escena
todos están destituidos. Jesús, ¿saben lo que lo alteraba el Señor? La posición de los fariseos. El fariseísmo el Señor no lo podía soportar. ¿Saben por qué no podía soportar el fariseísmo, hermano? Porque el fariseísmo representaba que el hombre tenía algún mérito, que había una diferencia, que habían hombres que eran mejores y otros peores. Pero cuando uno ve el conocimiento escritural, demuestra que el hombre es pecador por naturaleza, porque ha venido de Adán. Y lo único que lo hace acercarse a Dios es la justicia que proviene de Dios, como la de Abel. Abel necesitó la sangre. Entonces, el libro de Hebreos dice algo maravilloso. Dice que Jesús es el autor de eterna salvación para los que creen. El hombre sin ningún mérito, el Hijo de Dios se hizo carne, nació de una virgen, se bautizó en las aguas del Jordán para unirse a una raza pecadora, crisis de Cristo, porque, hermanos, Jesús fue cumpliendo etapas de humillación. La primera etapa de humillación fue la encarnación. Se hizo hombre siendo Dios. Es una humillación. Luego, cuando se bautizó, él que era puro, que era santo, se unió a pecadores. Se hizo de la raza de Adán. Fue una humillación. Y luego, la humillación de la cruz. Murió como un delincuente. Pero la Biblia dice que Él llevó nuestros pecados. Pero no solamente llevó nuestros pecados, sino que Él llevó la culpa, la acusación que tenía Dios contra la humanidad, la justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte. Entonces el Hijo de Dios murió, pero cuando Jesús murió en la cruz, se hizo justicia. Y en esa muerte morimos cada uno de nosotros. Cuando nosotros decimos de tomar la cruz, hermanos, tomar la cruz para nosotros sería imposible si Jesús no hubiera tomado la suya, porque en esa muerte estamos involucrados nosotros. El Evangelio completo consiste en dos cosas. La primera es que Dios hizo justicia. La vara de Dios cayó sobre el Hijo de Dios. El profeta Isaías dice que Él llevó nuestros pecados y dice que fue herido de Dios y abatido. ¿Quién hirió a Jesús? Hermanos, el Padre. El Padre lo hirió porque llevaba al Adán. Y lo que merecía el Adán era la muerte. La primera ofrenda de la cruz es con el Padre. O sea, Jesús en primer lugar murió para el Padre, para hacer justicia, reivindicar la justicia de Dios. La paga del pecado es la muerte. El segundo aspecto de la muerte de Cristo es que la sangre de Jesús es la que perdona nuestros pecados. Y nos reconcilia con Dios. La reconciliación es completa porque no tiene que ver con algo nuestro, sino que tiene que ver con el holocausto que fue Cristo en la cruz para el Padre, donde la justicia se cumplió. Pero a la vez nosotros tenemos que saber algo, que esta justicia era algo que Dios había diseñado desde antes de la creación y que se manifestó por amor a nosotros. Dios nos amó cuando nosotros miramos la cruz. No solamente estamos diciendo toma tu cruz, sino que estamos mirando la cruz de Cristo, donde se manifestó el amor de Cristo por nosotros y el amor del Padre por nosotros. Dios el Padre nos salvó a su Hijo. Cuando Jesús estaba
en la cruz clamó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús no se estaba quejando, sino estaba diciendo lo que dice el Salmo 22. No, Dios lo había desamparado porque Él no puede amparar al pecador. Y entonces Jesús murió como manifestación del amor de Dios y su sangre nos limpió y nos reconcilió con el Padre por su sangre. Y el Evangelio es proclamado en todo lugar bajo el cielo. ¿Y cuál es el sentido del Evangelio? Venid, la deuda está pagada. Cristo la pagó. Pero quiero que ustedes sepan que la deuda que fue pagada por el Señor no es para que nosotros sigamos pecando y viviendo nuestra propia vida. El Señor nos reconcilió con Él para vivir para Él. El primer aspecto de la muerte de Cristo es la justicia de Dios. El segundo aspecto es el amor de Dios que nos llama a decir, me ha bastado el sacrificio de mi Hijo, vengan y reconciliaos con Dios. Y el tercero es que la sangre de Jesucristo ha abierto un camino nuevo y vivo, ha abierto el camino al lugar santísimo que los ángeles, donde los ángeles habían sacado a Adán. Los ángeles sacaron a Adán, hermanos, pero cuando el Señor Jesús murió, el velo del templo se rasgó y hoy día nosotros somos invitados a invocar el nombre de Dios y a visitar el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque los cielos están abiertos, estuvieron cerrados, pero la obra de Cristo abrió los cielos. Y esa es nuestra posición. El libro de Hebreos, en el capítulo 1, habla el Evangelio resumiéndolo de una manera gloriosa. ¿Saben cuál es el mensaje del Evangelio? En una frase dice que murió para redimirnos de nuestros pecados y se sentó en los cielos y es superior a los ángeles. O sea, quiere decir que Jesús se sentó en los cielos como Señor. Aquellos que han sido reconciliados con Dios tienen un Señor. Y ese Señor que nos ha dado vida, la vida nos ha venido de Dios. No solamente vino para que reconciliarnos, sino para que nosotros vivamos con Dios. Nosotros somos un pueblo santo, llamados a ser suyos. Y conviene a la casa de Dios la santidad. ¿Por qué conviene a la casa de Dios la santidad? Porque tal como ayer, la paga del pecado es muerte. Sí, hermanos, nosotros que hemos sido reconciliados con Dios, Dios nos ha hecho una tarjetita y dice, aquí, ¿te acuerdan de esa película de Django? Decía algo así como autorizado para matar. Usa otra palabra, ¿no? En la película, pero es como licencia para pecar. Y entonces, en la muerte de Cristo, en la cruz, no solamente está la sangre que nos limpia y nos reconcilia, sino en la muerte de Cristo está su cruz para el lado nuestro. La otra cara de la cruz. ¿Cuál es la otra cara de la cruz? Que Dios me invita a algo que Dios ha hecho por mí. No solamente que me ha perdonado, sino que también me ha libertado del pecado. Hermano, ¿y cómo me libertó el pecado? ¿Cómo el Señor nos libertó del pecado? Muriendo. Entonces la propuesta de Dios a aquellos que han sido redimidos es morir. Morir para siempre morir. ¿Morir para qué?
para que viva. O sea, Dios nos ha vuelto al propósito de la creación. Él nos creó para su gloria. O sea, para estar unidos al Padre y el Padre pueda seguir manifestando sus obras a través de nosotros. Las obras nuestras tienen que cesar. La cruz es un lugar donde nuestras obras cesan, se terminan. Dios no quiere nuestras obras. Dios no necesita, son un estorbo nuestras obras. No hagamos nada. No, hermanos, no es no hacer nada, sino que hoy día somos instrumentos de la justicia de Dios porque Jesús ha dejado de ser el unigénito Hijo de Dios. Hoy día es el primogénito entre muchos hermanos. Cuando nosotros sigamos leyendo el libro, nos vamos a encontrar que en el capítulo 2 empieza a hablar de que Jesús tenía hermanos. O sea, él como primogénito, de su primogenitura viene una descendencia que es diferente a la descendencia de Adán. ¿Y cuál es la característica de esta descendencia? Son personas que por amor a Cristo han perdido su vida para que Él viva en ustedes. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Miren, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado. Hermanos, ¿qué significa morir al pecado? Entiendo que el pecado, yo me acuerdo de una profecía de Ezequiel, dice, aunque ustedes se laven con lejía, su pecado permanece. O sea, el pecado es intrínseco a nuestra naturaleza humana. No es que tú dices, no, yo no voy a pecar. Hermano, la naturaleza humana basta pensar y listo, se acabó. Basta abrir la boca y listo. Basta sentimiento y listo. ¿Te fijas? La naturaleza del hombre nacido de Adán no puede agradar a Dios. Y entonces la propuesta de Dios a los redimidos, a nosotros que nos ha reunido en una manada pequeña, que ha hecho una reunión no con todos los hermanos. ¿Saben lo que yo he sentido este retiro? Es como lo que pasó con ese hombre que estaba guardando las provisiones y estaba dejándole algo al enemigo para dejarlo tranquilo. ¿Se acuerdan? Las hermanas de Cabildo se acordaron el tiro del profeta Gedeón. Gedeón se mandó a pelear con el enemigo y vinieron 10.000 israelitas para enfrentar a los madianitas. Y Dios le dijo, son muchos. ¿Y saben por qué le dijo que eran muchos? Porque después ustedes van a creer que ustedes lo hicieron. Entonces lo hizo tomar agua de un arroyo y todos los que bebieron el agua de una manera fueron los que fueron a la batalla. ¿Y sabe cuántos escogió? Escogió 300. De 10.000, escogió 300. No es que el Señor no consideró a los otros, pero para la batalla, ustedes son la punta de la lanza, hermano. Y Dios los consideró para que estuviéramos en esta intimidad, eh, para escuchar la propuesta de Dios. Nosotros somos salvos, pero cuando nosotros somos salvos, eh, nosotros no nos podemos quedar como lo que dice Hebreos capítulo 2, como en un barco, claro, como sin orientación, a la deriva. El Señor dice, ustedes que han escuchado esto, no, eh, no se retrasen a escuchar esto. Esta palabra es muy importante.
¿Qué significa ir a la deriva? Soy salvo, entonces ahora soy feliz, tengo todo y sigo viviendo para mí. Sigo viviendo para mis necesidades, intereses o temores. Pero nosotros, los redimidos, el Señor nos dice, demos dirección a nuestra vida. ¿Y cuál es la dirección? La propuesta de Dios. La propuesta de Dios es la cruz. Ahora, hermano, usted no trate de andar en la cruz, sino que usted crea que cuando Cristo murió en la cruz, usted también murió con Él. Es un creerle a la palabra. Y entonces, el creyente, su alma, está quieta. Lo único que aquieta el alma del ser humano es la cruz. Y entonces el apóstol Pablo, creo yo, que escribió el libro de Hebreos, otros creen que otro lo escribió, dice que nosotros tenemos un ancla y esa ancla llega hasta el lugar santísimo. Qué curiosa esta ancla, porque las anclas de los barcos se van abajo, ¿no es cierto? Y hacen que el barco no tenga movimiento. Pero miren, esta ancla dice que atraviesa los cielos y enfrenta el lugar santísimo donde está Cristo. Esta ancla, hermanos, es la esperanza de ser como Él. Nadie puede tomar la cruz si no ama a Cristo. Cuando el Espíritu Santo habla en el capítulo 6, está hablando, cuando dice la paga del pecado es la muerte, no le está hablando a los pecadores, le está hablando a la iglesia. Porque antes les habló ahí en el capítulo 3 que eran justificados gratuitamente. Y luego dice justificados, pues por la fe tenemos paz para con Dios. Pero cuando empieza el capítulo 6 está hablando del alma. ¿Perseveraremos en el pecado? Claro, el creyente puede perseverar en el pecado. Persevera en el pecado cuando uno anda a la deriva, cuando no tiene un sentido de la vida. Y el sentido que Dios nos ha propuesto es que ya no vivamos para nosotros. Y la única manera de no vivir para nosotros es tomar el que Cristo tomó en la cruz. Pero ese lugar solamente se puede tomar por amor al Señor. La cruz solamente puede tomarse por amor a Cristo. No hay otra manera. Y por eso es tan importante que nosotros leamos las Escrituras, leamos lo que hemos estado leyendo, porque de ahí lo que oímos nos va mostrando cuánto nos amó el Señor. Fíjense, Romanos, del 3 al 5, el Señor habla de la culpabilidad del hombre y de la obra de Cristo en la cruz en virtud de del perdón de los pecados y de la reconciliación con Dios y la justicia que nos viene gratuita por haber creído. Pero cuando empieza el capítulo 5, versículo 2 en adelante, nos empieza a hablar de la santificación del alma. Nos empieza a hablar de la cruz. Nos empieza a hablar de no perseverar en el pecado y nos dice que nosotros estamos muertos juntamente con Cristo. Cuando ustedes leen el capítulo 6, está hablando de nuestra unión con la cruz de Cristo. Y cuando leen el capítulo 7 es para reírse a carcajadas, hermano. Y no lo digo en mala de reírse a carcajadas la palabra, sino cómo ratifica. El apóstol dice, el pecado que mora en mí. Y él dice que en él no habita el bien. Miren lo que dice. Y luego dice que la vida que él tiene ahora es por el Espíritu de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, sino conforme al Espíritu. Porque el andar en la carne es muerte y sigue siendo muerte. Pero el andar en el Espíritu es vida y paz. Y yo quiero hacer una diferencia.
Todavía no respondo la pregunta de la hermana, pero vamos bien encaminados. De aquí a las 12 ya estamos listos. Así que no se queden dormidos, hermano. ¿Qué estaba diciendo? Cuando habla de la vida del Espíritu, está hablando de la vida del Señor en nosotros. La vida nueva no es la Pati mejorada, porque la Pati es como la canción, sin remedio. Los antiguos se ríen, pero los nuevos no, no la conocen la canción. Perdón, hermana Anita. La nueva criatura no es yo, sino es Cristo en mí y mi alma sujeta a Cristo, detenida, el ancla. Estoy mirando los cielos, estoy mirando a Cristo. Y yo me mantengo en esa realidad y Cristo empieza a mostrar la gloria del Padre a través de mí, a través de ti. Dios quiere que cada hermano muestre la gloria de Dios. Hermanos, la iglesia no es una empresa. La iglesia no hay gerentes y obreros. En la iglesia hay siervos de Cristo. Y el llamado a los siervos de Cristo es hacer su voluntad. Que el Espíritu viva. Entonces, el libro de Romanos es completo, muestra toda la doctrina cristiana, nuestra salvación y nuestra santificación. Para hacerlo más simple, ¿saben lo que es la santificación? Hace poco tiempo atrás estaba hablando con una persona del mundo religioso, que yo lo conozco mucho, y venía con sus dramas después de no verlo como 20 años. Y de esas personas que han tenido una vida retorcida, teniendo el disfraz de cristiano. Y el Espíritu Santo me inspiró a hablarle de la santidad. ¿Saben por qué, hermano? Porque la santidad es una necesidad de todos. Y qué tremendo es poder hablarle a una persona que el mundo no tiene ninguna esperanza, no tiene nada, y hasta los creyentes no tienen ninguna esperanza en esa persona. Pero Dios sí, porque la santidad es caminar con Cristo. Dime con quién anda y te diré quién eres. El llamado a la santidad nuestra es a caminar con Él, teniendo el ancla en los cielos, y el ancla en los cielos. La Biblia lo muestra de diversas maneras. Puesto los ojos en Jesús. Es lo mismo. Puesto los ojos en Jesús. Nosotros sacamos los ojos de Jesús. Saca tu ojo de Jesús y vas a poder poner los ojos en que tú eres tremendo, eres maravilloso. Ahora sí, ¿no? O pones tu confianza en el trabajo, o pones tu confianza en que mañana vas a ser mejor. El peor engaño para el creyente es pensar que mañana va a ser mejor. Hermano, nuestra esperanza no, no contiene que David va a ser mejor, sino que la esperanza significa que el mejor está dentro de nuestro corazón. Y nosotros perdemos toda esperanza. El tener esa esperanza y esa ancla en el cielo significa que tú perdiste toda esperanza en ti. Ya no voy a ser mejor. Y en todas las cosas de la vida, buena madre, buena esposa, buen trabajador, etcétera.
no hay esperanza. Cristo es nuestra única esperanza. Hermano, nuestra única esperanza es Cristo. Y el libro de Gálatas dice algo muy maravilloso, hermanos. Dice, si vivís por el Espíritu, andad también en el Espíritu. Todos ustedes tienen la vida del Espíritu porque el Espíritu Santo vive en ustedes. Pero no todos sabemos andar por el Espíritu. ¿Ustedes lo ven? ¿O no siempre andamos por el Espíritu? Y a veces nos pasa que llegamos a las reuniones con todo el peso de haber sembrado para la carne. ¿Se fijan? Pero el Señor dice, si vivís por el Espíritu, o sea, nosotros tenemos vida, nosotros tenemos vida. ¿Por qué tenemos vida? Porque Cristo vive, ¿no? Nosotros tenemos vida porque Cristo vive. Pero el tener la vida no asegura que nosotros andemos por el Espíritu. Entonces, el Señor constantemente nos está llamando. Fíjense, la iglesia en Éfeso había nacido como una iglesia que no solamente vivía por el Espíritu, sino que andaba en el Espíritu. Y tenían obras tremendas. Dios los había usado para su gloria. Pero pasado el tiempo, bajaron la vista. Cuando tú bajas la vista, significa que tú dejas de tomar la cruz. Y empiezas a encontrar, me encontré a mí mismo. Ahora sí. Y empiezas a negar todo lo que Dios te ha enseñado. Pero yo quiero decirles, hermanos, que la iglesia en Éfeso había perdido su primer amor. Dios nos está hablando a nosotros hoy día. El primer amor es aceptar el desafío que Dios nos hace. Si vivimos por el Espíritu, si tenemos el Espíritu, luego andemos por el Espíritu. O sea, nuestra alma quieta, mente, voluntad, emociones, bajo el Espíritu Santo. Cuando no pasa eso, la iglesia sufre. ¿Saben por qué sufre? Porque la vida natural se opone al Señor. No la vida natural de algunos aquí, sino que de cada uno. La carne es enemiga de Dios. Y cuando la carne se toca, mi carne, eh, la palabra de Dios no es oída, no la oímos. ¿Te fijas? Eh, Dios quiere, nos propone la cruz. Es una propuesta de Dios para nosotros. No para algunos, es para todos nosotros. Dios me propone la cruz. Ahora, esta propuesta proviene del conocimiento del Evangelio. Y el conocimiento del Evangelio consiste en que estábamos perdidos y Él nos encontró y nos perdonó. Pero también el conocimiento del Evangelio consiste que no habita el bien en nosotros, que nuestra naturaleza humana no hay, no se puede sujetar a Dios. Cuando el creyente toma la cruz, le entrega el timón a Dios y ya no se defiende con sus propias fuerzas ni con su propio poder, sino que se entrega a Dios totalmente. Es la propuesta de Dios. Entonces, la pregunta de mi hermana es, ¿se pierde el Espíritu Santo mientras nosotros estemos en este terreno?
el Espíritu Santo nos anhela celosamente. La salvación no se pierde, pero sí se pierde el gozo de andar con Él. ¿Me entienden? Perdemos tanto tiempo en lo nuestro, pensando en nuestra vida natural. ¿Ah? Eh, Pensando en nosotros, pero quien toma la cruz es feliz. La verdadera felicidad en la Biblia se le llama gozo. El gozo no termina. Este gozo no se acaba. Este gozo no va a salir. Me estoy acordando los cánticos pentecostales. El gozo es nuestra fortaleza. Pero saben, el gozo proviene de la propuesta de Dios. Y la propuesta de Dios es la cruz. Y la propuesta de Dios, hermanos, tiene que ver con el amor a Cristo. Y tiene que ver con el conocimiento del Evangelio, de la palabra que hemos oído, del juicio que Dios tiene contra la carne. Porque cuando Cristo murió fue un juicio contra Adán. Y ese juicio contra Adán permanece. Y los que son de Cristo han muerto a sus pasiones y deseos. Como dice Pablo ahí en Gálatas. ¿Cómo han muerto? ¿Automáticamente? No, hermanos. Nosotros hemos tomado ese camino. La característica del sacrificio de holocausto es lo voluntario. El holocausto no era obligado. El animal tenía que degollarse, descuerarse, partirse en pedazos, sacar los intestinos y luego quemarse hasta que quedara como ceniza. Entonces, todo el planteamiento del Evangelio que hace Pablo ahí en Romanos concluye de esta manera. Capítulo 12, verso 1 del libro de Romanos. Y dice así: os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Tal es vuestro culto racional. O sea, el verdadero culto a Dios es la santidad. Cuando el Señor habla ahí en Romanos 12:1, el Espíritu Santo está hablando del holocausto. ¿Se fijan? Está hablando del holocausto. Y miren lo que dice: os ruego. ¿No sería mejor que Dios dijera os mando? ¿Os demando? Ya que Cristo murió y nos dejó su lugar en la cruz. Pero miren lo que hace el Espíritu Santo. Os ruego, el Espíritu Santo nos ruega que tomemos la cruz, que seamos un holocausto. Y el Espíritu Santo ruega a los que estamos aquí, nos ruega que tomemos el camino de la cruz. ¿Y cómo lo tomamos? Por fe. El más simple de los hermanos lo puede hacer, porque es un camino que Jesús ya hizo en la cruz. ¿Se fijan? Y el Señor nos llama por la fe a tomarlo. ¿Qué pasa con aquellos que tienen el Espíritu Santo? El Señor les sigue rogando. Pero cuando pasemos de este mundo al otro, el Señor habla de 5 vírgenes prudentes y 5 insensatas. ¿Qué es la sensatez? La sensatez es la cruz. El aceite que tenían las 5 vírgenes sensatas representan
la vida de Cristo, las obras de Cristo, sea la gloria de Dios manifestado a través de nosotros. Cuando nosotros tenemos en la presencia de Dios, hermanos, el Señor no va a tomar en cuenta nuestras obras. Las únicas obras que Dios va a tomar en cuenta son aquellas que nosotros hemos hecho con Cristo, donde se ha manifestado la gloria de Dios ocupándonos a nosotros. Esas son las obras. Cuando en Apocalipsis dice que nos salvamos con las obras, no se refiere a las obras de la carne, sino que se refiere a las obras de Cristo a través de nosotros. Y nos dice que lo insensato es vivir en un barco sin timón, sin dirección. Nuestra dirección, nosotros cantábamos un himno en la iglesia pentecostal y decía, su ruta al cielo, su enseña la cruz, ya le va el áncora, la nave salud, todo su vida a bordo, sin temer al mal, que Jesús la banda el mejor capitán. El barco de la salvación va con una dirección. Y el Señor quiere que nosotros viajemos en este barco, hermano. Esta palabra es para todos nosotros. Es para mí, es para la iglesia. Y lo que hoy día hemos compartido va dentro de lo que del, del objetivo del retiro, las dos caras de la cruz. Hoy día nosotros podemos ver las dos caras de la cruz. Jesús muriendo por nosotros y nosotros muriendo por amor al Padre y a nosotros, y nosotros muriendo por amor a Cristo. El Señor, Él murió para que nosotros vivamos. Hoy día Él necesita nuestro cuerpo. Cuando dice, presentad vuestros cuerpos. Hoy día, la única manera de vivir de Jesús es a través de nosotros. Él se ha autolimitado. O sea, yo muero para que Él viva. Él murió para que nosotros vivamos. Luego, nosotros morimos para que Él viva. Entonces, cuando usted encuentre un hermano que usted piensa que anda descaminado, no piense en el juicio, sino piense en la santidad. Piense que mientras esté con vida, el Señor lo va a seguir anhelando porque tiene el Espíritu. Va a seguirle diciendo, tú eres mío. No va a cesar el Señor de llamarnos la atención y decirnos, eres mío. Amén.